Estamos siguiendo lo que pasa con el fondo. Tenemos alguna información, Rubén, para compartir, que tiene que ver con quiénes son los negociadores, ¿no? Uno de los que tiene voz y voto es Martín Lustó, que hablaba con Massa antes de que Massa se trasladara a conversar con el Poder Ejecutivo. Martín Lustó por un lado, porque Evolución está representado además dentro del grupo de Juntos por el Cambio que está negociando. Martín Lustó con Massa. Te diría que Mario Negri con Massa y después también con el resto del PRO internamente y con la oposición. Ahora, como vos dijiste hace un rato, ya da la sensación que está todo jugado, María Laura. Está todo conversado y estos son los nombres, digamos, exacto, de los negociadores, ¿no? La mano, digamos, hay que tener muñeca. Exactamente. Hay que tener muñeca. Estamos hablando de políticos con muñeca. Ahora, el gobierno va a tener que asumir un cambio muy importante, lo hablamos con Redrado hace un rato, en lo que envió al Congreso y en las consecuencias políticas, empecé a acordarte de esto, las consecuencias políticas internas de este cambio. Porque a Alberto Fernández no le queda otra opción para aprobar el acuerdo y su ministro dice que si no, estamos al borde del precipicio, que aprobarlo como sea. Y esa fue la fuerza de Juntos por el Cambio. Ahora, quitó todo lo que el kirchnerismo presionaba para que se aprobara, es decir, que quitó todo lo que hacía que la oposición tuviera que involucrarse en algo que es una decisión del gobierno. Vamos a ver qué consecuencia tiene esto para Alberto Fernández y su relación con Cristina de Kirchner. Lo repasamos porque es lo más importante del día hasta ahora en la Argentina. Juntos por el Cambio se reunió y dijo no al acuerdo así, no al programa económico. Hubo negociaciones contrarreloj. Las negociaciones ya terminaron, se pusieron de acuerdo, sacan el programa económico y, como decíamos con Rubén, los que tienen muñeca, los que negocian, Massa, el gran negociador, Lustó también negociando por el radicalismo y Negri negociando también por el radicalismo. Son Sumalo a Cristian Ritondo, que también está en esa mesa sentado. Exactamente, ya no están sentados. Ahora Massa fue a buscar el ok. El ok implica, lo dice muy claramente Rubén, el ok implica que el gobierno de marcha atrás, que el gobierno tenga que decir que se equivocó, Rubén. Exacto. Y que se tenga que decir que se equivocó y que tenga que asumir internamente el costo de ese error que cometió. Porque básicamente el gobierno hasta ahora, vos esto lo dijiste muy bien el otro día, háganse la idea que cuando el gobierno aparecía hablándole a la oposición de este problema, no le hablaba a la oposición, le estaba hablando a la interna. Porque el problema más fuerte en todo esto lo tuvo Alberto Fernández con el propio Frente de Todos, con el kirchnerismo más duro. Fíjate que hoy a la mañana, Grabois, para dar una señal de cómo estaban las cosas, dijo, mis diputados no lo van a votar esto. Integran, son 3 diputados que integran el bloque oficialista. Lo mismo le pasó con la Cámpora, lo mismo le está pasando con los gobernadores que le dicen, vos lo contaste hace un rato también, esto así es muy difícil que se apruebe. Es decir, esto es un problema de adentro y ojo cómo sigue Alberto Fernández después de esto. Cómo sigue su acuerdo político, cómo sigue su fuerza política de un presidente que hace 24 horas dijo que va por un segundo mandato. Lo dijo claramente, dijo, este es mi primer mandato. Ya está pensando en un segundo. Bueno, habrá que ver en qué condiciones se desarrolla esto. Y les vamos a contar además que cuando decimos la oposición toda, también hablamos del interbloque federal. Sí. También hablamos de Randazzo, de Camaño, que están hablando, cuando tengamos imágenes las vamos a ver si podemos verlo. Esto es urgente y está pasando ahora. Han visto que se trata. Esta es una conferencia de prensa que están dando para explicar la posición que toma. Página en el que han trabajado, obviamente, expertos de la Argentina y del exterior. Y también con hombres y mujeres que trabajan en temas económicos y que nos han podido asesorar y también evacuar algunas dudas. No fue tan fructífero el intercambio con los representantes del Poder Ejecutivo Nacional para profundizar. Parece que le esquivaban algunos temas, pero en todo caso nosotros asumimos la responsabilidad de profundizar esos análisis. Y junto con ese análisis profesional riguroso, también nosotros tenemos un criterio político unificado. El interbloque federal tiene un criterio unificado y una opinión y una posición unificada respecto del proyecto que envió el Gobierno Nacional. El proyecto que envió el Gobierno Nacional no contribuye de ninguna manera a lograr un acuerdo extendido. Les digo más, no va a lograr un acuerdo, porque es un proyecto que está pensado desde la necesidad política del relato de un gobierno y no
desde lo que necesita la Argentina. Menos aún cumple con las potestades que el Congreso de la Nación tiene. Por eso nosotros creemos que para que la Argentina logre una refinanciación de la deuda que tiene está desde explicando el año 2018, el Interbloque Federal sus razones, estamos viendo los principales dirigentes, ya quedó claro que toda la oposición va a votar a favor del acuerdo porque sacan el programa económico. Esto es lo más importante del día. Esto es lo que está pasando ahora, Rubén. Exactamente. Y lo que está, esta unidad de criterio tiene que ver un poco con lo que decía Rodríguez recién, que quien está hablando. Esto no es lo que necesita la Argentina. Lo que necesita la Argentina en primer lugar es que el Congreso le apruebe el endeudamiento al gobierno, que el gobierno pueda volver a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario y endeudarse de nuevo. ¿Cómo lo va a pagar? Esto que algunos llaman, memorándum de entendimiento, carta de intención, programa, acuerdo, plan económico, como lo quieran llamar, eso es cómo lo va a pagar, que en realidad no lo va a pagar ahora, va a tirarle la pelota al próximo gobierno. Bueno, esto es lo que tiene que decidir el gobierno, esta es la decisión política que la oposición le dice de ustedes, no es nuestro esto. ¿Cuál es la noticia que nos trae el Interbloque Federal? Que firma el acuerdo con el fondo sin él. Exacto. Porque están hablando y dan explicaciones y bla, 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 bla. La verdad, o sea, cómo debiera hacerse y todo eso. Pero la verdad es que lo firman. Firma toda la oposición en conjunto y este es el título de hoy, el acuerdo sin el programa económico. Lo repito porque es muy importante para el país. Algo, María Laura, si querés lo repetimos, es algo que marcamos antes con Martín Redrado. Esto no es un capricho. Nunca un acuerdo por el fondo pasó por el Congreso. La negociación, las pautas, los artículos, los puntos, cómo lo voy a pagar, qué voy a cumplir, qué tarifa voy a subir, qué gasto voy a cortar, eso es una decisión del Poder Ejecutivo y nunca en la historia, ni de la Argentina, de ningún país, pasó por el Congreso. Esto era un capricho, dije yo antes, de este gobierno. Ahí está, se está anunciando la posición, en cualquier momento el resto de la oposición va a hacer conferencia de prensa y va a explicar por qué firma el acuerdo, qué cambió. Mientras tanto, dos situaciones. Una, esta emergencia, esta reunión que está teniendo el Poder Ejecutivo con Massa en este momento. Pero el presidente en realidad estuvo con Guado de Pedro hablando de otras cosas mientras esto sucede, Rubén. A ver, Guado de Pedro, recordemos que volvió de una gira. La justificación de esta foto, ¿cuál es? Bueno, Guado de Pedro le vino a informar de qué es lo que de cómo fue su gira, de lo que pasó en España, de cómo está negociando con los gobernadores. La verdad es que esto tiene que ver también con el Fondo Monetario, esta foto. ¿Por qué? Porque lo que quiso Alberto era mostrar que tiene a un integrante de la Cámpora, a uno de los representantes más cercanos a Cristina de Kirchner, hablando con él y de alguna manera también lo quiere mostrar como que está apoyando la negociación del gobierno. Claro, porque es el único de la Cámpora que dijo abiertamente que había que firmar el acuerdo. Exactamente, y por eso mostraron esta foto. Esta foto que estamos viendo también tiene que ver con la negociación del fondo. Se justifica en otra cuestión, pero es eso. No sé vos qué pensás, pero esto está mostrando mucha debilidad del gobierno, esta necesidad de mostrar que tiene algún tipo de apoyo en algún lado, ¿no? Foto, apoyo, declaraciones, cuando en realidad cualquier gobierno que estuviera con fortaleza lo que haría es, esta es nuestra decisión. Mal o bien, criticalo, es lo que hizo Macri. Claro. Este es el acuerdo. Y esto es lo que el gobierno debería haber hecho. Pero bueno, la interna le impide hacerlo. Y ahí es donde aparece claramente esta debilidad de la que vos hablás. Es muy difícil porque, ustedes saben, toda la mesa tiene un montón de información. Andrea, vas a volver, me prometes que vas a volver. Porque de verdad tiene una agudeza increíble y saltamos de un tema, o sea, este país es invivible, amigos. Y por lo tanto, este horario, además que nos pasan tantas cosas. Brenda tiene información sobre la violación en grupo. ¿Cómo hacemos para poner todo mientras están reuniéndose los principales políticos del país para definir si acordamos o no con el fondo? Rubén, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y como además tiene un componente técnico muy complicado, porque podríamos desglosar todo el memorándum y todo el acuerdo adentro y es técnicamente muy complicado, a la gente le resulta difícil, pero lo que la gente sabe y tiene que entender de esto es que acá se está jugando si va a haber más o menos inflación, cuánto le van a subir las tarifas, si va a haber recorte del gasto público o no, si le van a faltar menos o más las calles, si va a pagar más impuesto inmobiliario o menos. Eso se está jugando hoy.
y todo podría ser peor si no se firmara el acuerdo. Hay acuerdo, ¿podemos decirlo? Hay acuerdo, me acaban de confirmar otro diputado, que no sé si es el mismo que te escribió a vos recién, que el acuerdo está cerrado, que ya hay acuerdo. Hay acuerdo, lo dijimos acá antes que en ningún lugar, hay acuerdo con el fondo, la responsabilidad de la oposición entera en acordar, la responsabilidad también, hay que decirlo, del presidente de la Cámara. Sí, de Sergio Massa. De ir adelante con esta negociación y decirle al Poder Ejecutivo... Bueno, fue a la Casa Rosada y le dijo, esto es lo que hay. No va. No va. No va. La historia de McDonald's la contamos mañana. Dale, la contamos porque mañana. además es súper interesante saber lo que está pasando allí en Rusia, cómo está cambiando la vida todos los días. Qué difícil es. Fuerte. Todo muy, pero muy, Fuerte. muy fuerte. Nosotros tenemos que hacer una pausa. No tenemos más remedio que hacerla. Ustedes saben, yo no quiero despedir ni a Darina, ni a Andrea, ni nada, quiero que nos quedemos. Que nos quedemos porque hay muchísimo para decir. Hacemos la pausa, ya venimos.